Excelente. Entonces, vamos a ir continuando con nuestro proyecto. Ahora ya hicimos lo que sería el shift left y shift right, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer entonces el de arriba y el de abajo. Entonces, ahora vamos a crear una función que nos va a permitir el adelantar lo que sería nuestro proyecto, ¿no? Entonces vamos a crear una función que la vamos a declarar como move right, ¿no? Es decir, que se mueva a la derecha. Recuérdate que, si no me equivoco, ya la habíamos definido. Y en este caso tenemos que pasarle lo que sería la fila. ¿Y qué fila le vamos a pasar? Bueno, vamos a pasarle la fila que creamos en la función shift right. Y vamos a pasarle como tal el parámetro, que en este caso sería la row, ¿no? Que en este caso la row, recuérdate que va a ser el arreglo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a iterar y vamos a crear igualmente un ciclo for en el cual vamos a hacer que la variable i, en este caso tenemos que definirle que el valor sea 2 y vamos a preguntar si i es mayor, recuérdate, o igual a 0, entonces vamos a ir en decremento y menos. Entonces, vamos a ir armando nuestra función y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear otra variable en la cual vamos a llamarla curElement, ¿ok? Y le vamos a asignar un valor. ¿Y qué valor le vamos a decir? Bueno, vamos a decirle que en la fila, ¿ok? Row, en la fila que te encuentras, en la posición, que en este caso vamos a comenzar con 2, punto first element, o sea, seleccioname el primer elemento. Y ahora vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces vamos a seguir a crear la variable que en este caso se va a llamar nextElement, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a row e igualmente en la posición que te encuentras más 1, ¿por qué? Porque es la posición siguiente, haz un first element child. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tenemos que evaluar también? En este caso vamos a crear otra variable que vamos a definirle como val, que va a ser el valor. ¿Ok? Y aquí tenemos que hacer un parseo o una conversión. ¿Por qué? Porque recuérdate que estaríamos uniendo dos strings. Es decir, string más string hace una concatenación y no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que haga una suma, una adición. Entonces, en este caso vamos a hacer parse in, ¿ok? Parse in, que es el método que me permite parsear o convertir a enteros. ¿Y que vamos a pasarle? Bueno, vamos a pasar el curElement.inner, ¿no? Que en este caso sería el valor que va a obtener como valor actual. Y por supuesto vamos a crear otra variable que la vamos a llamar nextVal, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual al parseIn. Y por supuesto vamos a llamar aquí a nuestra variable nextElement.innerTest. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto presente, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, en este caso, como te podrás dar cuenta, vamos a tener que evaluar una condición. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar si el valor, ¿no?, es exactamente igual al valor siguiente, ¿ok? Es decir, que el valor actual, cuando lo cambiemos o lo unamos, sea igual al valor siguiente. Entonces, en este caso, tenemos que validar también y si el valor siguiente es diferente de 0, ¿ok? O es exactamente diferente de 0, entonces vamos a unir lo que sería una variable que la vamos a llamar newVal, o sea, va a ser el nuevo valor, y le vamos a decir que va a ser val más el valor siguiente, más nextVal. Ok, y ahora vamos a decir que el siguiente elemento, .innerTest, ok, para agregarle el texto, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser igual al nuevo valor que estamos generando, que en este caso es lo que yo te digo. Si unimos 2 más 2, nos debería mostrar un nuevo valor con el valor de 4. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, ahora dentro de esta misma función vamos a aprovechar para cambiar el valor actual. Entonces sería currentElement, ok, .innerTest. Vamos a inyectarle un texto y en este caso pasaría a ser igualmente al texto vacío. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuérdate que vamos a tener que utilizar nuestra variable score, que sería el puntaje. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, vamos a decirle que el puntaje va a ser, el puntaje es igual a score, al mismo valor que tenemos, más 2. ¿Por qué? Porque siempre recuérdate que irá incrementando de 2 en 2.
Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al score-val.innerTest, ¿ok? Para definir el texto. ¿Y qué texto le vamos a definir? Bueno, va a ser igual a el score, o sea, a la variable score que le estamos definiendo la suma. Y aquí vamos a volver a hacer otro if y vamos a preguntar si newVal es exactamente igual a 2048. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, vamos a llamar a nuestro método GameOver y vamos a pasarle, por supuesto, dentro de ese vamos a pasarle win, es decir, ganó. Vamos a finalizar el juego y decirle que ganó el usuario. Entonces, después de eso, antes de terminar nuestra función, recuérdate, fíjate, en la función moveRight, antes de finalizar, tenemos que llamar o invocar a nuestro método chiefWrite y pasarle nuevamente las filas, ¿ok? Que en este caso es el arreglo de filas. Entonces, en esta oportunidad ya te puedes dar cuenta que ya tenemos lo que sería nuestra función de mover a la derecha. Ahora vamos a crear nuestra función de mover a la izquierda. Vamos a crearla ahorita mismo. Entonces, aquí en el código, como te puedes dar cuenta, vamos entonces a aprovechar para crear la función de mover a la izquierda, que en efecto es prácticamente parecido a la de la derecha. Entonces vamos a llamar moveLeft, que en este caso ya la teníamos definida, y vamos a pasarle igualmente las filas. Y ahora, ¿qué vamos a meter dentro de esa función? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamar a nuestro chiefLeft, a nuestro método chiefLeft, y tenemos que pasarle un arreglo, que en este caso el arreglo sería las filas. Y vamos igualmente a hacer un ciclo en el cual vamos a crear una variable que va a ser i, que en este caso va a inicializar, pero no va a inicializar en 2, sino va a inicializar en 1. ¿Y qué vamos a preguntar aquí? Vamos a preguntar que si i es menor que 4. Y vamos entonces a sumarle o a incrementarle el valor a i. Okay, aquí me equivoqué, disculpen, aquí sería i más más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a crear una variable que la vamos a llamar currentElement, como siempre nuestra variable, que va a ser igual a ¿qué? A la fila en la posición i, que en este caso sería la posición de 1 o de 0 a, bueno, en este caso de 1 hasta 4, punto, ¿qué le vamos a decir? Bueno, vamos a mostrar el primer elemento que encuentres, ¿ok? Y ahora vamos a seguir creando nuestra variable, que sería nuestra variable pref, ¿no? Que sería como nuestra variable preview a preview element, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a la fila en la posición i menos 1, ¿ok? Y vamos a pasar igualmente nuestro first element, ¿ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir creando dentro de nuestro ciclo. Vamos a crear otra variable que le vamos a poner val, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, vamos a parsear el valor interno, el valor en entero, ¿no? Y le vamos a pasar nuestro currentElement.innerTest, ¿ok? El valor actual que tenga ese elemento. Bueno, en este caso vamos a evaluar y sí, vamos a pasarle mejor el valor previo antes o el valor actual, y ya le vamos a pasar el valor anterior. Entonces vamos a crear una variable que le vamos a llamar igualmente prefval, ¿ok? Que va a ser igual a ¿qué? A un parseInt, e igualmente vamos a pasarle de nuestro prefElement.innerTest, ¿ok? Y ya teniendo eso en cuenta, ahora sí vamos a hacer nuestra lógica. En este caso vamos a hacer un if que en esta oportunidad, como te podrás dar cuenta, vamos a evaluar exactamente igual. Si el valor actual es exactamente igual al valor previo, ¿eso qué quiere decir? Que si el valor anterior es igual al valor previo, ¿ok? Recuérdate, si estamos en este lado, si tenemos nuestra casilla en el lado derecho y nos movemos a la tecla izquierda, él debería igualmente hacer una lógica, ¿no? Que en este caso sería el evaluar si es lo mismo, y además tenemos que preguntar que si el valor es diferente de 0, entonces vamos a programar lo que sería nuestra lógica, ¿no? Nuestra nueva o nuestro nuevo valor, y vamos a poner que nuestro nuevo valor va a ser igual al valor actual más el valor previo, ¿no? Que en este caso sería el valor anterior. Ok. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya después de haber hecho la suma, vamos a tener que llamar a nuestro prefElement, que es nuestro valor previo.innerTest, y vamos a inyectarle su nuevo valor, ¿ok?
Recuérdate que sería el nuevo valor que estaríamos asignándole. Y por supuesto dentro igualmente tenemos que limpiar lo que sería el valor actual punto inner test, y vamos a limpiarlo y vamos a dejarlo en blanco o en vacío. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que igualmente subir nuestro score, va a ser igual al score actual, al puntaje actual más 2. ¿Por qué? Porque recuérdate que este juego es de par. Y vamos a llamar igualmente a nuestro score nuestro score underscore value o piso value, y vamos a inyectarle lo que sería en este caso el valor que tenga score, ¿no? Y por supuesto sin olvidarnos de volver a evaluar si new val, si el nuevo valor que estamos asignando es exactamente igual a 2048 en número. Y vamos a llamar igualmente a nuestra función gameOver y vamos a pasarle nuestro win. Por último, pero no menos importante, tenemos que pasarle después, fíjate, antes de que finalice nuestra función de mover a la izquierda, tenemos que pasarle nuevamente nuestra función shift left y llamar a row. Entonces, en esta oportunidad, como te puedes dar cuenta, ya armamos lo que fue nuestro movimiento a la izquierda. Como te puedo decir, el movimiento a la izquierda se conoce como un movimiento previo, ¿no? Como un movimiento anterior. Entonces, ten en cuenta eso para poder seguir avanzando con el proyecto. Nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a terminar con algunos detalles que nos hagan falta, como por ejemplo crear nuestras funciones, que serían las funciones para decir que ganamos o perdimos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.